Hola, bienvenidos a este vídeo explicativo de la oposición a técnico de Hacienda. Como ya sabéis, estamos a la espera de la publicación de la próxima convocatoria que tiene que estar al caer. Por ahora, lo que sabemos seguro son las plazas. 473 para turno libre y 220 para promoción interna. Son más o menos las mismas plazas que el año pasado y se espera que siga siendo así cada año. Lo primero que tenemos que saber a la hora de opositar para TAC es que es un proceso largo y extenso. No os voy a engañar. Para que os hagáis una idea, estas son las fechas de la última convocatoria. Se publicó el 8 de enero y aún estamos a la espera de la publicación del listado definitivo de aprobados, que se espera que se produzca en este mes. Pero no os preocupéis, porque desde el año pasado se han realizado cambios en la convocatoria que, a mi parecer, nos dan más facilidades, porque vamos a poder ir consolidando exámenes, como ahora después veremos. Bueno, ¿cómo funciona esta oposición? Pues bueno, la oposición a técnico de Hacienda consta de 3 exámenes, ¿vale? El primero y el tercero tienen 2 partes a realizar en el mismo día. Si os parece, vamos a ver de qué trata cada parte y cómo os recomiendo yo desde mi experiencia enfocar el estudio. La verdad es que no hay una fórmula mágica, simplemente estudiar. Pero sí es verdad que existen ciertos trucos o detalles que pueden ayudar, ¿vale? Y que si yo lo hubiera sabido, pues me hubiera venido muchísimo mejor. La primera parte del primer examen consta de responder por escrito a un cuestionario de 24 preguntas, durante el tiempo máximo de 2 horas y media. Esto equivale más o menos a 6 minutos por pregunta. No os preocupéis porque habrá preguntas más fáciles que responderéis en un tiempo menor a 6 minutos o de verdadero y falso que son más fáciles o más rápidas de contestar y otras que necesitaréis más tiempo. Es una estimación para que la tengáis en cuenta. El examen se puntúa hasta 20 puntos y se necesita un mínimo de 10 puntos para aprobar el examen. Y la novedad, o en este caso las facilidades de las que os hablaba antes, es que se conservarán las calificaciones para la próxima convocatoria en turno libre y como ya se venía haciendo durante 2 convocatorias para promoción interna. Es decir, si tú el primer año te presentas y apruebas el primero, pero por lo que sea el segundo no lo apruebas, si te presentas en la convocatoria siguiente, ya no te tendrías que presentar a la primera, te conservarían ese aprobado y simplemente ya irías en segunda convocatoria, irías al segundo examen directamente. Y esto está muy bien, porque así en segunda convocatoria te centras en el examen que has suspendido y no te tienes que volver a presentar a todo. ¿Qué bloques o cómo se estructura el temario? El temario podemos decir que tiene 4 bloques. Economía, Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho Civil y Derecho Mercantil, ¿vale? Son un total de 46 temas. Hay temas, hay bloques que se preguntan o que son más preguntados que otros. Yo realicé un estudio que a mí me sirvió en mi convocatoria para ver qué se preguntaba más o qué se preguntaba menos en el primer examen. Aquí he puesto los porcentajes de cada uno de los bloques teniendo en cuenta los exámenes de años anteriores, siendo el más preguntado Economía, seguido de Derecho Constitucional y Administrativo, seguido de Derecho Civil y por último Derecho Mercantil, que sería el menos preguntado de todos. Esto es una estimación, ¿vale? Esto no viene en la convocatoria ni es una regla que se deba de cumplir a rajatabla. Simplemente, pues mirando exámenes de años anteriores se puede sacar esta estadística. Pero bueno, a mí me ayudó y creo que es bueno conocerlo. Ahora pasamos a la segunda parte del primer examen, que se realiza después del primero. Después de contestar las 24 preguntas, se realizaría esta parte. Es una prueba de idiomas, ya sea inglés, francés o alemán, que podéis elegirlo, no eliminatorio. Es decir, no resta, solo suma. Tú lo puedes dejar en blanco, que no pasa nada. Lo conveniente sería intentar contestar todo para intentar rascar los máximos puntos posibles. Y desde la pasada convocatoria existen 2 modalidades para hacerlo.
presentándote al examen realizando una prueba escrita sin diccionario o acreditando el idioma con un título oficial que se haya obtenido en los 5 años anteriores, siendo nivel necesario B2 o superior. Algunos de los títulos de idiomas que el año pasado en la convocatoria te convalida fue el de la Escuela Oficial de Idiomas, el FERT, el APTIS o el Trinity, entre otros. No os preocupéis que el detalle de todos los títulos que podéis acreditar vienen en la convocatoria, ¿vale? Detallados y todo. Si no tenéis título de idiomas y tenéis que presentaros al examen presencial, pues se trata de un examen de un texto con huecos a rellenar, ¿vale? El tiempo máximo sería 1 hora y se puntuaría hasta 3 puntos. Os voy a enseñar, ¿vale? Un texto oficial. Aquí lo tenemos. Este es del año 2015, ¿vale? Como veis, pues el texto del examen contiene 20 huecos que se corresponden con algunas de las palabras que se facilitan en la siguiente lista. Tengan en cuenta que el número de palabras de la lista es mayor a los huecos. Entonces nos dan 25 palabras y las tenemos que ir colocando en los 20 huecos de un texto en inglés o francés o alemán si lo elegís, ¿vale? Son textos de nivel económico que como truqui os puedo decir que lo suelen sacar de la siguiente página, que es la página de la Unión Europea, ¿vale? Os podéis leer esto e ir practicando para el examen, ¿vale? Si es verdad que el examen no es excesivamente difícil, el nivel de inglés que se requiere para superar el examen, pero sí hay vocabulario específico económico que no se conoce habitualmente. Luego, en el segundo examen, debemos resolver 5 supuestos prácticos de contabilidad y matemáticas financieras, en un tiempo máximo de 4 horas. El examen se puntúa hasta un máximo de 30 puntos y se debe obtener un mínimo de 15 para poder superarlo. Al igual que en el primer ejercicio, se conservarán las calificaciones para la convocatoria siguiente en turno libre y las 2 convocatorias siguientes para promoción interna. Igual que la anterior, imaginaros que os presentáis a vuestra primera convocatoria, aprobáis el primero y el segundo, pero por lo que sea el tercero no lo superáis. Pues os mantendrían el primero y el segundo y el año siguiente solamente os iríais directamente al tercero. En cuanto a la estructura del examen, hay temas más importantes que otros que casi con seguridad siempre suelen caer. Por ejemplo, un ejercicio de instrumentos financieros, ya sea de acciones, de accionistas o en menos ocasiones de obligaciones. Otro ejercicio de inmovilizado, casi siempre suele ser inmovilizado material. Otro ejercicio de IVA, que por ejemplo el año pasado no cayó y lo sustituyeron por arrendamientos. Otro ejercicio de impuestos sobre sociedades y otro ejercicio sobre existencias. También es verdad que lleva unos años que no cae un ejercicio específico de matemáticas financieras, pero puede volver a caer. Si es verdad que siempre suelen meter en algún ejercicio anterior un préstamo, por lo que yo os recomendaría que lo dominaseis. Dicho esto, os voy a enseñar un esquema de las normas de registro y valoración del Plan General Contable que en mi opinión son más importantes y que debéis tener en cuenta. Por ejemplo, la norma segunda y tercera que trata del inmovilizado material, la norma 8 de arrendamientos y operaciones similares, el año pasado, como ya os he dicho, cayeron, la norma de registro y valoración 9 de instrumentos financieros, todo el tema de acciones y de obligaciones, la norma 12 del impuesto sobre el valor añadido, la 13 del impuesto sobre sociedades y la 18 de subvenciones, donaciones y legados. También es un tema que suele caer. Y por último, pasamos al tercer examen, que en la primera parte hay que responder por escrito a un cuestionario de un máximo de 24 preguntas. El año pasado, por ejemplo, fueron 20. El temario se trata de Derecho Financiero y Tributario Español, que son un total de 38 temas. El tiempo máximo sería 2 horas y media
lo que equivale más o menos a 7 o 6 minutos de pregunta. Y se puntuaría hasta un máximo de 20 puntos, siendo necesario un mínimo de 8 para pasar a la lectura, es decir, un 4 sobre 10. Es decir, no necesitas tenerlo aprobado, pasarías a la segunda parte. Vamos a ver cómo se estructuran los temas, estos 38 temas. El temario se divide en dos grandes partes. La parte general, que serían 16 temas, donde se ve toda la ley general tributaria, donde además de ciertas normas y bases generales se ve el procedimiento de gestión, recaudación, inspección y por último la revisión administrativa. Y por otro lado tenemos la parte especial, que son 22 temas donde se ven los principales impuestos, entre otros el IRPF, el IVA, el impuesto sobre sociedades, el impuestos especiales y los temas de aduanas. En cuanto a la segunda parte del tercer ejercicio, que se realiza seguidamente a las cortas, trata de escribir un tema de 2 extraídos al azar. Esto, al igual que la consolidación de exámenes, es un cambio que se introdujo el año pasado. Antes era solo un tema y este era el que tenías que desarrollar. Pues bueno, ahora podemos elegir entre dos opciones. En este caso sería el mismo temario que en la primera parte, pero se excluyen 10 temas, por lo que se quedaría en un total de 28 temas. El tiempo para escribirlo es 1 hora y media y también se puntúa hasta un máximo de 20 puntos. El tema deberá ser leído ante el tribunal en sesión pública. Aquí la dificultad, además de memorizar los temas, es en sí la escritura en tiempo. Debéis de tener cuidado y no estudiaros ahí el tema mogollón y escribirlo, porque hay temas, como puede ser el IRPF o el impuesto sobre sociedades, que es imposible plasmarlo todo en 1 hora y media. Yo os aconsejo que lo hagáis al revés. Sabiendo que tenéis 1 hora y media, amordad los temas al tiempo y aseguraros que podéis escribirlo en 1 hora y media. Yo sé de compañeros que tenían un tema muy bien trabajado y en la cabeza, y al no practicar la escritura, el día del examen, pues no le dio tiempo a escribirlo todo. Los conocimientos estaban en su cabeza, pero no pudo plasmarlo por falta de tiempo. Y esto es una lástima. Por lo demás, es memorizar y memorizar los temas e intentar llevarlos todos. Y una vez hemos visto de qué trata la oposición y cómo es cada examen, os voy a dar mis recomendaciones para afrontar el estudio de cada uno. Empecemos por el tercero, que es el que realmente te da la plaza. Yo creo que es fundamental comprender y entender la materia. Es tontería que memorices sin entender, porque eso a la larga no se te va a quedar en la cabeza. Yo os recomiendo que busquéis ejemplos en la vida real. Me explico. Yo estaba estudiando el IRPF, por ejemplo, y me costó mucho aprenderme el artículo 96 de los límites para la obligación a declarar. Entonces, yo busqué casos reales con personas de mi familia. Por ejemplo, mi madre, pensionista inferior a 22.000 euros, no declara. Pero, por ejemplo, mi hermano, que tiene 2 trabajos, sí, porque supera los 1.500. Mi tío, que es autónomo, siempre declara. Y así con muchas cosas más. Y esto os va a ayudar de acordaros de las cosas. Y aunque luego no sepáis expresarlo con las palabras literales que aparecen en la ley, seguro que sabéis explicarlo con vuestras palabras. Trabaja también la parte práctica. Al terminar un tema o un impuesto, haz ejercicios prácticos relacionados. Las preguntas cortas cada vez suelen ser más prácticas. Yo esto es lo que hacía. Cada vez que terminaba un tema o un impuesto, hacía ejercicios relacionados y veía si era capaz de hacerlos. Y por último, y para mí súper importante, no te olvides de los temas de no desarrollo. Sé que son temas que menos se ven y menos gustan, pero la verdad es que siempre caen. La gente no se los estudia y son preguntas que contesta luego muy poca gente, y esto puede marcar la diferencia. Pasamos ahora al segundo examen. Acompaña el estudio de las normas de registro y valoración del Plan General Contable con la RICAD. Hay RICAD, como por ejemplo la del inmovilizado inmaterial, que son incluso más importantes que la propia norma. Entonces va a haber cosas que tiene la RICAD que si solamente te estudias la norma de registro y valoración no lo vas a ver.
Por otro lado, comprueba que entiendes la materia con la práctica. Este examen es totalmente práctico y la mejor manera de saber si te sabes un tema o si lo has entendido es haciendo ejercicios. Yo también lo que hacía en este caso era terminar un tema y hacer ejercicios prácticos relacionados. Y por último, intenta aprender las principales cuentas contables. No son necesarias y no se piden en el examen, pero yo creo que sí dan una calidad en la resolución del ejercicio. Y esto puede marcar la diferencia. Con que os aprendáis 2 dígitos de las cuentas más usadas, creo que es suficiente. Y por último, para el primer examen, yo os recomendaría que no intentes memorizar toda la materia. Este examen es muy extenso y es imposible memorizarlo todo. Céntrate en aquellos puntos que son más importantes y que casi seguro que caen en el examen. Apóyate en preguntas de otros años. Muchas se van a repetir, como ya iréis viendo. Yo os recomendaría que acompañaseis el estudio haciendo simulacros cronometrados y os acostumbréis a responder en tiempo. El día del examen es verdad que no sobra mucho tiempo. Y por último, dale la misma importancia a todos los bloques. Planifícate bien para llegar a todos con garantías. Hay gente que suele dejarse bloques enteros sin mirar, por ejemplo. Sobre todo el que se deja mucho sin mirar es el de Derecho Mercantil, porque suele caer poco. Por ejemplo, el año pasado solamente cayó una pregunta. Pero claro, esto puede cambiar, porque nadie nos garantiza que se vaya a preguntar ni más ni menos, simplemente que está dentro del temario. Entonces yo creo que esto sería un error. Entonces, sí es verdad que luego dentro de cada bloque hay temas y temas, porque hay temas que son muy pocos preguntados y yo, recomendaría leérselos o tener una lejana idea, pero todos los bloques hay que llevarlos. Yo, en mi opinión, creo que es lo que mejor podéis hacer. Si necesitas ayuda o no sabes cómo hacer para consolidar el primer examen, ponte en contacto conmigo. Voy a ayudar solo a 5 personas a prepararlo y planificarlo como yo lo hice, de aquí a la fecha del examen, que se espera que sea como el año pasado, a finales de marzo. Y con esto terminamos. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Si tienes cualquier duda o consulta acerca de la oposición, puedes enviármela. Yo estaré encantada de resolvértela. Te dejo aquí mi Instagram y el correo electrónico. Y nada más. Muchas gracias y mucho ánimo con el estudio.